Nuevamente estoy muy contento de estar con ustedes en este momento para compartir un tema más de este simposio sobre la última generación. Agradezco al Señor que me permite estar aquí para participar de este hermoso simposio y realmente con la gracia del Señor poder compartir y ahondar en esta importante información, en este importante aspecto de lo que significa la teología de la última generación. Y quisiera en esta ocasión compartir este siguiente tema sobre lo que significa cubrirse todos sus pecados, que es este aspecto de la relación que existe entre la cruz de Cristo y su trabajo de intercesión en el lugar santísimo. ¿Qué es lo que Él está haciendo allá? ¿Cómo eso se relaciona a la obra que sucedió en la cruz? Y por ende vamos a tratar de abrir la palabra del Señor, pero antes de hacer eso les invito a que me acompañen con una oración. Amante Padre Celestial, Señor, en este momento te quiero pedir que tú puedas venir sobre nosotros, dar tu Santo Espíritu y que tu palabra pueda fluir a través de mis labios. Señor, pido que puedas ser ungido por tu Santo Espíritu y que también aquellos que nos escuchan reciban tu palabra y no la mía. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar en esta ocasión compartiendo un versículo que ustedes seguramente lo saben de memoria. Este se encuentra en Romanos 6:23, un versículo que todo creyente, todo cristiano, ¿no es cierto?, aún todo protestante, todo que se llama creyente en Cristo, lo ha escuchado alguna vez y dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es sin lugar a duda uno de los versículos más importantes, más esenciales del Evangelio. Presenta la realidad de que la paga del pecado es muerte. Y sin embargo, el don de Dios, la respuesta a esa declaración de muerte por el pecado, fue dar a su Hijo para que podamos tener vida eterna. La vida eterna es el don de Dios a través de Jesucristo, Señor nuestro. Es por eso que en la sierva del Señor nos presenta una declaración que también seguramente han escuchado alguna vez, que se encuentra en Obreros Evangélicos, la página 330, donde presenta ella esta declaración. El sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad alrededor de la cual se agrupan todas las otras verdades, a fin de ser comprendida y apreciada debidamente. Cada verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye de la cruz del Calvario. Es, por supuesto, importante, esencial, saber de que cada verdad debe ser estudiada a través de la luz que fluye de ese sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Hay que comprender que nosotros estamos llamados a analizar toda verdad, desde el Génesis al Apocalipsis, a la luz de lo que hizo Cristo en favor de nosotros en pagar la pena de muerte, en pagar la carga del pecado. Y por ende, tenemos que entender cómo el Señor quiere que comprendamos correctamente el aspecto de su obra en la cruz con su obra actual en el lugar santísimo. Es muy común dentro del pueblo cristiano y tristemente aún en la iglesia adventista a veces que las personas han hecho un énfasis tan grande en el aspecto únicamente de la cruz, pensando de que es el todo del Evangelio. Y por supuesto es nuestro fundamento, es nuestra base, es donde tenemos que estudiarlo todo a través de esa luz, pero no es allí donde termina todo. Y vamos a verlo a través de la luz de la palabra de Dios. Vayamos brevemente, por ejemplo, al libro de Juan, capítulo 3. Ayer hablamos un poco de esto. Ayer hablamos acerca de esta experiencia que tuvo Cristo con Nicodemo, pero hay un versículo allí que Cristo habló a Nicodemo cuando le estaba explicando esta experiencia de tener un nuevo nacimiento, cuando le está explicando a él esa experiencia de ser una nueva criatura, de tratar de tener una relación nueva con el Señor. Comprender que no es solamente un mero conocimiento teórico, un conocimiento legalista o legal de la letra de la ley, pero también comprender que hay un nuevo nacimiento, una experiencia transformadora. Cristo le dice esto como un lenguaje para que él pudiese conectar en su mente al estudiar la Escritura, conectar cuando viese a Cristo en la cruz. Dice capítulo 3, versículo 14 de Juan: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 15, ¿no es cierto? Vemos allí cómo el Señor le dice a Nicodemo, le hace recuento de que en la antigüedad él conocía la historia, él conocía lo que sucedió con el pueblo de Israel allí en el desierto, y le dice, mira, recuerda cómo en el tiempo de la antigüedad Moisés levantó una serpiente. De la misma manera como Moisés levantó esa serpiente, va a también levantarse el Hijo del Hombre. También va a levantarse el Hijo del Hombre, va a ser él levantado para que de esta manera todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este simbolismo que Cristo usó a través de lo que hizo Moisés, le ayudó a Nicodemo cuando contempló en realidad al Hijo del Hombre allí en la cruz del Calvario, cuando lo vio allí en esa cruz. Allí es cuando entonces él recordó sus palabras, dijo, lo que dijo Cristo, la figura que vi en el Antiguo Testamento de esa serpiente en el desierto, hace ahora sentido. Ahora entiendo por qué Cristo mencionaba esto. De esta forma, como Cristo mismo usó el Génesis hasta la palabra revelada hasta ese entonces, podemos también entender que el Señor nos llama a comprender que todas las verdades, aún las que estamos estudiando en este simposio, y son hechas o traídas a la luz de la cruz del Calvario. Y por ende, vayamos al libro de la educación, la página 113, donde la sierva del Señor amplía un poco más, o incluye, mejor dicho tal vez, el concepto de lo que significa el tema central de la Escritura. El tema central de la Escritura, dice ella lo siguiente, el tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual se agrupan todos los demás, es el plan de la redención, la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. Entendemos entonces ahora que el Señor nos está diciendo, nos dice aquí la sierva del Señor, de que el tema central, el tema principal de la Biblia se pudiese resumir en el plan de redención, en la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. Por eso nos presenta a nosotros Romanos 5:18 esta declaración. Nos presenta a nosotros la redención del plan de Dios. Dice, así como el pecado de uno vino, así como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. El plan de redención, el plan de restauración de la imagen de Dios en el hombre es lo que la Biblia enseña. ¿Y cuál es ese término que la Biblia usa para describir esta unión, esta revelación, esta experiencia de tener al hombre restaurado con la imagen de Dios? ¿Cuál es esa experiencia? Notemos lo que nos dice allí en Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aquí nos presenta la Biblia el tema central en una palabra, en una sola palabra, el tema de la reconciliación. ¿Qué significa esta expresión, esta palabra reconciliación? La palabra reconciliación, y ustedes han escuchado ya algunos temas sobre esto, es la misma palabra que se puede traducir como propiciación o expiación. Esta palabra, reconciliación, es expiación, que literalmente significa la unificación con Dios. Unir, restaurar la imagen de Dios en el ser humano. Esto es lo que el Señor, Cristo, el Padre, el Espíritu Santo desean hacer en nosotros. Restaurar su imagen en nuestra vida, en nuestras almas. Restaurar su imagen en nosotros. Por eso la reconciliación, la expiación, es este aspecto de unirnos a Dios. Pero también la palabra expiación en el hebreo es la palabra kafar, que también, y mencionaron esto ayer, creo que fue mi hermano David que mencionó esta palabra kafar, significa también algo que cubre, es decir, la palabra en hebreo en el verbo significa cubrir, y en el manera sustantivo significa una cobertura. Hay una necesidad para el pecador de entender que la reconciliación es no solamente una declaración de ayudarnos a salir del pecado, declararnos justos, pero también es un acto de parte de Dios
de cubrir nuestra imperfección, de cubrir nuestra debilidad, de cubrir nuestra impotencia con algo que Él puede darnos y que por ende podemos nosotros ser victoriosos, ser diferentes, transformados. Notemos lo que nos presenta aquí en el libro de Salmos 85, versículo 2. Noten aquí cómo nos dice la palabra del Señor: perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todos sus pecados. Aquí presenta justamente esta expresión, este verbo kafar, esta palabra de expiación, de que el Señor cubre el pecado, ¿no es cierto?, al limpiarnos. Es decir, cuando somos, ¿no es cierto?, cuando el pueblo confiesa, cuando el pueblo entrega al Señor su iniquidad y dice: Señor, hemos pecado, hemos sido inicuos, perdona y cubre. Además de esto, en 1 de Juan 1:9, en 1 de Juan 1:9, nos presenta aquí cómo Cristo hace esto. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es así como el Señor hace esta obra verdadera de expiación, de cubrir. No solamente es perdonar, declarar al hombre, a la mujer, perdonados sus pecados, pero también es cubrir sus pecados, limpiándolos sus vidas de todo mal. Por eso el salmista David menciona en el Salmo 32:1 lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. No está aquí hablando de cubrir en el sentido de mantener el pecado allí en la vida del hombre y poner una manta sobre ese y simplemente dejarlo en su condición sucia por dentro, pero por fuera limpia. Eso no es lo que la palabra de Dios se menciona con la palabra cubrir o expiar. Está hablando de la unificación, de la restauración de la imagen de Dios en nosotros. Dios no puede cubrir al hombre con algo imperfecto. Ustedes recuerdan, por ejemplo, para que vayamos a comprender esto un poco, cómo el Señor hizo cuando el hombre pecó por primera vez. Ustedes recuerdan primeramente de que los seres humanos, Adán y Eva, no estaban en una condición de desnudez cuando estaban en la presencia de Dios. Ustedes conocen, vayamos brevemente allí a Génesis capítulo 2:25, dice allí: y ambos estaban desnudos, Adán y su esposa, y no se avergonzaban. Estaban ellos sin una vestimenta humana, sin una ropa humana, sin una vestimenta hecha por manos humanas, pero estaban sin avergüenza. ¿Por qué? Bueno, hay una cita de la sierva del Señor que nos presenta en el libro de la Historia de la Redención, la página 21, donde nos dice allí lo siguiente: la inocente pareja no usaba vestiduras artificiales, estaban revestidos de un velo de luz y esplendor como el de los ángeles. Es decir, la pareja en el inicio tenía una vestimenta, estaban cubiertos. Desde el mismo momento que fueron creados, el Señor cubrió, porque la reconciliación, la unificación con Dios trae una cubierta, trae una experiencia de estar en una armonía. Y en el caso de ellos tenía una vestimenta que era un velo de luz. ¿Cuál era ese velo de luz? Isaías 61:10 nos dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con ropas de salvación, me rodeó de manto de justicia. Es así como notamos nosotros de que la pareja en el Edén estaba vestida de la justicia de Dios, de la justicia de Cristo. Esa vestimenta de luz que tenían, esa cubierta que tenían ellos por parte del Creador, era justamente la justicia de su Creador, la justicia de Dios. Y todos los ángeles, todos aquellos seres creados tuvieron o tienen esa cubierta por el Señor, esa ropa, esa vestimenta, por decirlo así. No artificial, por supuesto que no, pero es la justicia que viene de Dios. Sin embargo, ¿qué sucedió con ellos? ¿Qué pasó cuando ellos conocieron el pecado? En Génesis 3:7 nos presenta la declaración: y fueron abiertos los ojos de ambos. Esto es después de que probaron del fruto que no debían tomar. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Esta expresión, ¿no es cierto?, que fueron abiertos sus ojos, quiere decir que algo fue quitado de su experiencia, de su vida.
Es como que sus ojos fueron abiertos a la realidad de que dejaron de poseer la cubierta que viene de Dios, el manto que venía del Señor. El manto de su justicia fue quitado de ellos por la transgresión. Por eso se dieron cuenta que estaban desnudos. Y por ende, la desnudez era el resultado de la transgresión. ¿Qué hicieron ellos? Inmediatamente nos dice la palabra, versículo 7, la última parte. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos hicieron delantales. Quisieron cubrirse con algo que tapaba algo de su cuerpo. Pero esa vestimenta propia, hecha por sus propias manos, no fue suficiente. Es más, el Señor tuvo que hacer algo por ellos. Vayamos a ver qué es lo que el Señor usó para cubrir a Adán y Eva después que pecaron. En Génesis 3:21 nos dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Dios mismo hizo túnicas de pieles y Él los vistió a ellos. Les enseñó quizás la forma de hacer una túnica, pero el aspecto es que el Señor, después de que Adán tuvo que sacrificar al Cordero, que era un símbolo del Cristo, después de que tuvo que hacer esa experiencia de sacrificar al primer ser inocente, como símbolo de la esperanza que tenía de que Dios podría algún día vencer el pecado, vencer el que causó la muerte del pecado, y también le dio a Adán y a Eva en ese mismo momento el sustituto a su propia condenación de muerte. Es así como vemos entonces que el Señor usó esa piel de animal para hacerles túnicas, no delantales, sino túnicas que cubrieron su cuerpo desnudo. Y así es como el Señor vistió a la primera pareja. Pero esta experiencia que el Señor, ¿no es cierto?, nos presenta como una ilustración, es en cierto sentido la manera como Dios ha diseñado el plan de redención. Ha diseñado el plan de redención para perdonar, transformar y cubrir con su justicia al transgresor. En 1 de Juan 3:4 nos presenta la palabra de Dios una declaración interesante que hemos dicho nosotros aquí, hemos ya presentado temas sobre lo que es el pecado. Porque dice aquí la palabra de Dios, cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y en Romanos 6:23 leímos ya anteriormente que la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, el ser humano merecía la muerte, merecía la paga del pecado, la condenación, pero esto se dio porque transgredieron la ley, porque ellos fueron en contra de la ley de Dios. Y ahora tenemos delante de nosotros esta importante declaración del Señor que nos dice que en vez de pagarnos con la muerte, a través de Cristo tenemos vida eterna. Pero ¿qué hace esa expiación en nosotros? Hay una interesante declaración que quisiera leerla. Es una cita en inglés que se encuentra en la The Review and Herald, abril 23, 1901. Y esta declaración dice lo siguiente: el unigénito Hijo de Dios se ofreció voluntariamente para tomar sobre sí el pecado del hombre y para hacer la expiación de la raza caída. No podría haber habido perdón de pecado si no se hubiera hecho esta expiación. Si Dios hubiese perdonado el pecado de Adán sin expiación, se habría inmortalizado el pecado y se lo habría perpetuado con una osadía irrestricta. Es decir, el Señor en este plan de redención, en el momento que decidió ayudar a Adán, a la raza caída, a restituir nuevamente su imagen, Cristo voluntariamente tuvo que ofrecerse como sacrificio, como expiación por nosotros. Es decir, tomar nuestro lugar, pero también, ¿no es cierto?, darnos de su justicia, cubrirnos con su manto de justicia a los que aceptan su sacrificio y ser limpiados, transformados, experimentar ese manto que nos cubre de todo pecado. Es por eso que el Señor, cuando entendemos el aspecto de expiación correctamente, entendemos el rol de Él, no solamente en la cruz, pero también el rol de Él
en el actual proceso de purificación del santuario. Y por eso hay algo que hemos visto a lo largo de nuestra experiencia reciente, ¿no es cierto?, como hemos mencionado desde los 50 en adelante, o de 40 en adelante en realidad, cómo tristemente en el pueblo de Dios empezó a haber un ataque sistemático, quizás por ignorancia, quizás por buscar la aprobación de la iglesia protestante, de otras denominaciones, tratar de no ser vistos como una secta. En fin, hay varios aspectos que se han mencionado ya, pero de alguna forma u otra hemos dejado a un lado en realidad nuestras creencias fundamentales y hemos dejado de estudiar correctamente el plan de redención, porque nos hemos enfocado únicamente en una declaración u otra declaración de la palabra de Dios sin entender el concepto completo, y por eso estamos ahora en una experiencia de crisis. Hemos olvidado, por ejemplo, el plan que el Señor usó desde el principio para educar a su pueblo, para enseñar a su pueblo lo que significaba la expiación, el plan de redención del Señor. Dios enseñó a través de un sistema único. Comenzó en el Edén, bueno, no en el Edén, después de que la caída del hombre, a través del sacrificio de un cordero. Y ese sistema que el Señor usó de una forma práctica, una forma tangible para que el hombre se dé cuenta de lo que significaba el pecado ante Dios, fue expandido y perfeccionado a través del plan del santuario, del mensaje del santuario del tabernáculo, donde Dios dejó a su pueblo Israel, a este pueblo que tenía que, en teoría, que quería Dios en realidad, era su plan de que ese sea el pueblo que pueda reflejar su luz en este mundo. Dios le dio a ellos un hermoso plan completo de redención para que pudiesen entender a través de la educación, a través de su aspecto político, judicial, su aspecto social, su aspecto religioso, su aspecto inclusive económico, cómo funcionaba el plan de Dios para restaurar al hombre a su imagen. La luz del santuario, el mensaje del santuario, era un mensaje tan hermoso porque le demostraba al hombre cómo Dios iba a resolver el plan del pecado y devolver al hombre al estado de reconciliación, de expiación completa y también, por supuesto, al final, poner el pecado en el sitio y en quien merecía ese pecado, Satanás mismo. Y por eso hemos visto que el enemigo ha hecho lo posible de olvidar o de dar a los miembros de nuestra iglesia una muy leve experiencia de conocer el santuario, olvidarse qué significaba. No hace mucho estaba en una iglesia grande y me mencionaba un anciano de iglesia. Hace más de 15 años que no escucho un solo sermón del santuario. 15 años que no he escuchado un tema predicado en mi iglesia sobre el santuario. Es ya una cosa que ni se habla, me decía él. Y tristemente eso es una realidad en muchos lugares. No se menciona el aspecto del santuario. Nos enfocamos únicamente en el aspecto evangélico de la cruz, que es, por supuesto, una base, un principio, nuestro fundamento, pero olvidamos el aspecto que continúa y por eso no nos damos cuenta que estamos siendo inconsistentes en nuestra teología. Por eso no entendemos con certeza lo que significa el plan de redención, la expiación y lo que Cristo hace. Nos asusta los términos que se mencionan cuando hablamos del juicio investigador o que va a terminar un juicio o el cierre de la gracia. Todo eso nos asusta porque no entendemos en su totalidad lo que significa. Y tratemos de entender brevemente, el tiempo no nos daría para entrar en un estudio exhaustivo sobre este tema, pero vamos a tratar de ver qué hace esa expiación por nosotros a la luz del santuario y la obra de Cristo en el lugar santísimo. En el libro de Juan nuevamente, ¿no es cierto? Vimos allí nuevamente, volviendo a Juan, primera de Juan 1:9, vemos allí esto, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta expresión del apóstol Juan es una declaración sobre confesar sobre el Cordero, sobre Jesucristo, sobre quien estuvo en la cruz por nosotros, confesar los pecados y Él hace una obra de limpieza en nosotros. Si nosotros confesamos, ¿no es cierto?, nuestros pecados, Él, dice Él, es fiel y justo. Él no falla para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
En Levítico 16:30, hablando del día de expiación, del momento en el cual había justamente ese momento de que durante todo el año los pecados habían sido confesados a través del servicio de los corderos, de llevar el cordero, sacrificarlo, poner sus manos sobre ese sacrificio, entregar los pecados, confesarlos al Señor. Y esa sangre que estaba vertida simbolizaba la transferencia del pecado personal sobre el cordero, y esa sangre del cordero muerto, inmolado, era llevado al santuario, donde se depositaba delante del Señor, allí en el velo. Y en ese lugar, ¿no es cierto?, a través de los días, cada día durante el año entero, se iban acumulando los récords del pecado, esa historial de los pecados confesados. Pero había un día en específico, un día especial que se llamaba el día del Yom Kippur, el día de la expiación o el día de juicio, donde había un día donde se limpiaba los pecados. Notemos cómo el Señor presentaba esto a Moisés, como un tipo del antitipo, una vislumbre de lo que sería el futuro. Porque en este día se os reconciliará, será expiación, para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Qué hermoso por nosotros entender de que el Señor declaró, hizo un plan de redención donde Él podía resolver el problema del pecado de una forma final y para siempre. Donde el pecado no podía quedarse simplemente en un récord, guardado allí en la historia. La confesión llevaría al pecador a estar limpio, pero realmente borrar el pecado se haría una vez que el Señor mirase que esa obra estaba realmente lista para ser hecha y que Él podía en ese día, como símbolo de lo que pasaría en el futuro, llevar al pueblo a una limpieza. En Hebreos 2:16 nos presenta el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, esta declaración, donde dice allí: porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la de la simiente de Abraham, por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es así como vemos nosotros de que Cristo, que se hizo cordero, que se hizo sacrificio por nosotros, que pagó en la cruz del Calvario ese precio total de nuestra transgresión, y en ese sentido su expiación, su obra es perfecta, acabada ahí en la cruz. Pero esa obra no solamente era para darnos una declaración de justicia y perdonar los pecados, también era una obra que el Señor llevaría como sumo sacerdote para poder interceder por nosotros y llevarnos a una expiación completa del pecado. Y por eso dice Él es fiel, es como nosotros. Tomó la naturaleza de Abraham, entendimos esto, hemos estudiado además de esto. Llevó la naturaleza nuestra para poder ayudarnos y ser poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero su obra era expiar los pecados del pueblo. En el Conflicto de los Siglos, la página 543, leemos esta cita de la sierva del Señor, donde nos presenta algo que para muchos hoy en día no ha sido revelado, no ha sido realmente comprendido en su dimensión correcta. Ella dice lo siguiente: la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Es decir, la cruz es nuestra base, por supuesto. Es el lema que será declarado por toda la eternidad, porque es el lema de Cristo, nuestro Cordero, que murió por nosotros, aquel que pagó nuestras cargas, nuestros pecados, aquel que tomó nuestro lugar. Ese será nuestro mayor lema, nuestro mayor gozo, porque nos demuestra que Él hizo algo que es supremo en amor: entregarse por nosotros, entregarse por ti y por mí. Pero aparte de esto, vemos de que Cristo ascendió a los cielos para continuar y concluir una obra
que comenzó en la cruz, la obra completa de expiación. ¿Qué es lo que hace Cristo ahora? Esto se descubre, se lo entiende, se lo puede explicar claramente en Hebreos, capítulo 10. Y esta es una de las cosas más hermosas que yo he podido personalmente estudiar y comprender, y quizás todavía me falta mucho más que comprender, pero puedo decirles de cuando uno estudia y entiende este concepto de lo que significa la expiación y lo que hace Cristo ya en el santuario, lo que quiere hacer en nosotros ahora, entenderemos y tendremos mayor vehemencia de estar y ser parte de este pueblo final que quiera ver a Cristo venir en los cielos. Dice allí en el capítulo 10, versículo 1 en adelante, vamos a leer los primeros 4 versículos de este capítulo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen mismo de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, ya que los adoradores, limpios una vez, no tendrían más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Aquí el apóstol está compartiendo con justamente los hebreos, con los que conocían el sistema de santuario, que tenían una experiencia por tradición, por costumbre, por religión, de lo que significaba el santuario. Él les comienza a declarar lo que no pudo hacer ese sistema. Él dice, esta ley ceremonial, la ley de los sacrificios del santuario terrenal, era una sombra de lo que vendría en el futuro. Y no es la misma cosa, no es la imagen de lo que era, sino era simplemente una sombra. Porque nunca esos sacrificios, esos sangre que se sacrificaba todos los días y cada año y acumulando todos los años, toda esa sangre nunca, versículo 1 dice, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Primera cosa importante, entendamos esto, que ese sacrificio ceremonial, la ley ceremonial, la ley de los sacrificios de la obra de expiación en el santuario terrenal, simplemente una sombra que eso en sí mismo no podía hacer a nadie perfecto. Era una enseñanza que el Señor quería que ellos entendiesen, que comprendiesen la dimensión, para que pudiesen ver por la fe al Cordero que vendría realmente a tomar su pecado. Pero aparte de esto, noten lo que dice el versículo 2. Si es que esos sacrificios, ¿no es cierto?, ya hubiesen sido suficientes, ya estarían limpios y no tendrían más conciencia de pecado. Aquí el apóstol añade otra dimensión a lo que significaba el verdadero sacrificio y la limpieza del santuario o de la expiación verdadera. Que habría, si fuera realmente hecho con el sistema de santuario terrenal, si hubiese hecho la obra correcta o completa o la obra real, esa obra debía haber quitado también la conciencia del pecado. Esta conciencia del pecado quiere decir tener esa debilidad hacia el mal. Esos sacrificios no podían hacer esto con el hombre, no podían al hombre cambiar, transformarlo, no podían hacer esto. Es simplemente una herramienta de enseñanza, de educación, de poder llevarlos a ellos a mirar hacia quien sí podría transformar su mente, su conciencia, quitar esa naturaleza que nos lleva continuamente al pecado, que nos tienta continuamente, que nos estamos luchando en nuestras fuerzas, y unidos a Cristo nos puede ayudar a que no haya ese jalón, como decía el pastor Bor ayer, ese jalón hacia el pecado. Pero, versículo 3, noten también qué es lo que esos sacrificios no pueden hacer. Dice, pero en esos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Es decir, todavía cuando se hacen sacrificios cada año, había la memoria del pecado. Y la verdadera expiación del Señor tiene que eventualmente quitar la memoria del pecado. Vamos a ver esto como está fascinante en un momento. Y además, finalmente dice allí el versículo 4, porque la sangre, y mucha sangre se derramó, mucha sangre, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden, ¿qué cosa? Quitar el pecado. Esa sangre de animales, esa sangre que se vertió día tras día, año tras año, no podía quitar el pecado. Era simplemente un símbolo, una enseñanza. Pero cuando comprendemos entonces que el verdadero Cordero de Dios, su sacrificio y su expiación significan 4 cosas. Primero,
quitar el pecado. Segundo, quitar la memoria del pecado. Tercero, quitar la conciencia del pecado. Y finalmente, hacer perfectos a los que se acercan a Dios. Esto es lo que el sacrificio de Cristo, su intercesión, su expiación, hace en nosotros, debe hacer en nosotros. Esto es lo que el Señor realmente desea que entendamos y comprendamos cuando vamos a Él en este instante, a su experiencia de intercesión por nosotros. Esto realmente nos debe ayudar a nosotros a comprender el gozo que podemos sentir y experimentar por la fe de que el Señor quiere transformarnos al punto de que podamos quitar realmente esa tendencia al pecado que tan fácilmente nos asedia y nos lleva a la tentación. Ese jalón que nos lleva y nos parece que somos imposibles de vencer. Y claro, en nuestra propia fuerza es algo imposible. Pero cuando vemos que el sacrificio de Cristo sí puede hacer esto por nosotros, que su expiación sí nos puede dar el poder para tener esa experiencia de empezar a quitar nuestra conciencia del pecado, quitar la memoria del pecado. Es decir, no recordar cómo el pecado nos puede gustar o agradar. Tratar de quitar esa experiencia que nos dice, me deleito en el pecado. No, al contrario, me doy cuenta y me recuerdo que la memoria del pecado es muerte, es transgresión, es separación, es desdicha. Además de esto, limpiarnos, quitar el pecado para finalmente ser vistos, hallados perfectos al Señor. Noten en el versículo 12, el 14 de Hebreos 10, cómo el Señor presenta su palabra. ¿Qué es lo que Él desea hacer en nosotros? Noten aquí, pero hablando de Cristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios, de aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es así como el Señor está diciendo aquí, Él a través de su sacrificio, de su ofrenda perfecta, que con una sola ofrenda puede hacer perfectos a los que son santificados, a los que reciben de ese poder de Dios para obedecer, para vencer, para ser transformados y cambiados. Estos pueden ser perfeccionados porque esa ofrenda perfecta es la que puede quitar el pecado, limpiar el pecado, borrar la memoria del pecado, borrar la conciencia del pecado, hacernos, como dice aquí, perfectos para siempre. Por eso la perfección no es un tema de una ideología forense, de un concepto de simplemente tratar de decir que en mi mente. No, nos lleva a una experiencia viva de transformación, una experiencia viva de una vida nueva. Es por eso, en el versículo 15, noten ustedes cómo Él nos presenta en Hebreos, nuevamente 10:15, lo que nos dice hará el Señor. Ese es el plan del Señor, dice allí. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio. Porque después que había dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Cristo, su cruz, su sacrificio, comenzó este hermoso plan de expiación. Él pagó completamente en la cruz nuestra culpabilidad, nuestra paga de muerte. Él fue el Cordero perfecto. Pero además de esto, Él ahora nos está representando una experiencia que nos quiere transformar, limpiar, hacernos diferentes a lo que hemos sido en el pasado. Y por eso Él quiere quitar de nosotros esa memoria del pecado, esa conciencia del pecado, esa tentación, ese jalón al pecado que tenemos a través del Espíritu Santo, transformándonos para poder hacer ese pacto nuevo en nosotros. El pacto donde Él dice allí, voy a sellar a mi pueblo. Esto es en sí el sellamiento. Si podemos definir el sellamiento en una manera activa, práctica del Señor, es poner en nosotros
en nuestro corazón, en nuestras mentes, su ley, escribirla. Esto no quiere decir una cosa intelectual, una experiencia, porque la ley de Dios es tanto horizontal como vertical. Es la obra que hago con mi Dios y con mi prójimo. Es la manera como vivo yo, cómo puedo yo vivir y actuar de una manera en la cual demuestre su carácter. El Señor quiere sellar al pueblo de Dios con esta declaración de su pacto. Un pacto tan especial, tan hermoso, que termina su sacrificio. Dice la palabra, leámoslo allí. Y nunca más, dice allí, cuando escribe su ley, en sus corazones y sus mentes la escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos, donde ha habido una expiación, ha habido una limpieza, una transformación, ya no existe más, ya no hay más ofrenda por el pecado. Ha hecho el Señor una obra tan completa en el ser humano, cuando sella a su pueblo, donde ya no queda ninguna memoria, ninguna conciencia, ningún jalón en el ser humano hacia el pecado. Esto no es una promesa que Dios lanza a la ligera, no es una promesa que Dios lanza simplemente por sonar loable, es una declaración real que Él mismo quiere hacer y la va a declarar cuando su obra termine. Porque en su final, en su hora final, y por eso podemos entender nosotros que esto es realmente maravilloso, porque el Señor declara que cuando Él sella a su pueblo, ponga su pacto en nosotros, escriba su ley en nosotros, es porque Él ya puede en ese momento también hacer algo que parece imposible. De acuerdo a su palabra, Él dice, yo mismo voy a olvidarme de sus pecados. Nunca más me acordaré de sus iniquidades. ¿Por qué? Porque hemos sido declarados por el Señor limpios, por Cristo limpios, no porque hemos nosotros hecho nada merecedor de esto, sino porque ha sido su don. Pero esa experiencia de vivir en armonía con el Señor, de ganar la victoria con Cristo, de sentirnos tan indignos, tan necesitados de Él, que dependamos tanto de Él, nos va a dar ese deseo de hacer su voluntad a tal punto que vamos a ver el pecado por lo que ha sido, algo rechazable, repugnante, algo que nos separa de Dios, y sin jactancia propia tendremos ese celo de Dios que no conoceremos. Y vamos a hablar de esto un poco más en el momento de hablar del cielo de la gracia, pero no conoceremos cuándo sucederá esto. Pero la experiencia de la palabra de Dios y la promesa de la palabra de Dios es que cuando recibimos ese sellamiento, cuando el Señor termina su obra, que concluye su obra de intercesión, porque ya no hay necesidad de recordar al Padre, Padre, mi sacrificio, Padre, mi muerte. Mira mi muerte, no le mires a Él, no le mires a ella, no le mires a sus pecados, sino mírame a mí, lo que yo hice por Él, lo que yo morí, mi justicia perfecta, mírame a mí. Cristo ya deja de hacer esto, porque ya no hay necesidad de recordar el pecado, la ofrenda, ya no hay necesidad de ofrendar por el pecado, porque ya se ha declarado al pueblo de Dios, se ha declarado a aquellos de la última generación que han aceptado a Cristo de tal manera que quieren reflejar su carácter. Ellos reciben ese sello de Dios, esa declaración de Dios, y el Señor dice, ok, ahora voy a hacer un acto que nunca lo haré, y realmente, algo que es algo que yo no puedo ni comprender de su cabalidad. ¿Cómo el omnisapiente va a dejar de recordar algo? Va a dejar de vernos a nosotros como los pecadores que somos, y esto es lo que va a dar una armonía en el universo para que el pecado jamás vuelva a venir, porque no va a haber memoria del pecado. No va a haber memoria en ningún ser del pecado que cometimos. Veamos esto para que confirmemos esto. En el libro de Conflicto de los Siglos, la página 605, noten ustedes lo que dice la palabra del Señor sobre esta experiencia. Dice, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, cuando lo atormenten el temor y la angustia, sería aniquilado. La desesperación acabaría con su fe y no podría tener confianza para rogar a Dios que lo librase. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no tiene culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio y no puede recordarlos. Esta obra de borramiento, de quitar
de la mente, de nuestra memoria el pecado, es una obra hermosa que se efectúa en el momento que el Señor termina su obra intercesora y declara el sellamiento para su pueblo, para sus hijos. Todo pecado ha sido confesado, ha sido abandonado. No hay nada que se ha ocultado ante el Señor. Hemos sido realmente convertidos a tal punto que nada queremos que el Señor no nos transforme. Yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia. Yo sé que la he tenido, donde he tenido victorias, he vencido ciertas luchas, ciertas tentaciones, pero me he aferrado a uno que otro aspecto de mi vida, aquí en la tierra. Y uno dice, es cosas pequeñas, son insignificantes. Puede ser una afinición a algo que uno hace, uno observa, o lo que uno come o escucha, o lo que participa. En fin, uno dice cosas pequeñas. Pero en realidad, cuando contemplamos lo que costó a Cristo salvarnos, y nos damos cuenta de que el pecado nos separa de Dios en cualquier manera, por más pequeño que sea, podremos nosotros realmente decir, Señor, necesito transformar, necesito entregarme. Y por eso una experiencia que hablamos es diaria, continua, de toda una vida. Hasta el momento que el Señor diga, mira, este hijo que ha caminado conmigo tan cerca de mí y ya anda conforme a mis mandamientos, anda conforme a esa dependencia que he buscado que tenga de mí, el Señor puede entonces, y eso no sabemos exactamente cuándo sucederá, pero el Señor tendrá ese momento de poder terminar su obra intercesora y así darnos y sellarnos para vida eterna. Dice allí, y quisiera que veamos nuevamente al capítulo 5, la página 605, dice, Satanás induce a muchos a creer que Dios no se fija en la infidelidad de ellos respecto a los asuntos menudos de la vida. Noten aquí, Satanás induce a muchos a creer que Dios no se fija en la infidelidad de ellos respecto a los asuntos menudos de la vida. Pero, en su actitud con Jacob, el Señor demuestra que en manera alguna sancionará ni tolerará el mal. Todos los que tratan de excusar u ocultar sus pecados, dejándolos sin confesar y sin haber sido perdonados en los registros del cielo, serán vencidos por Satanás. Cuanto más exaltada sea su profesión y honroso el puesto que desempeñen, tanto más graves aparecen sus faltas a la vista de Dios y tanto más seguro es el triunfo de su gran adversario. Los que tardan en prepararse para el día del Señor no podrán hacerlo en el tiempo de la angustia ni en ningún momento subsiguiente. El caso de los tales es sin esperanza. Amados hermanos, esta experiencia, este momento de preparación, de buscar del Señor, de ir a los pies de Cristo, a la cruz del Calvario y decir, Señor Jesús, revélame mis pecados. Y el Señor te revela, habla contigo, te muestra lo que estás ocultándolo y lo que no quieres tú todavía dejar. Todavía tienes tú esa memoria del pecado que te gusta, esa conciencia del pecado que te jala, eso que te está llamando y te apela y dices, Señor, ahora me doy cuenta que todavía tengo una deficiencia en esta área. Por eso estoy, Señor, separado de ti. Y esa transformación diaria, ese de buscar diariamente de Cristo, hace en nosotros esa preparación para poder ser sellados, para poder recibir esa promesa, el pacto de Dios que tiene para su pueblo. Por eso, Él nos dice en Hebreos 10:19, noten ustedes lo que nos dice allí como una invitación personal a nosotros. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esta invitación del Señor de poder ser transformados, de poder prepararnos para recibir su sello, recibir ese pacto donde Él puede escribir su ley en nuestro corazón, donde Él pueda darse cuenta y decir, este hijo, esta hija mía, es alguien que puedo confiar, va a mantenerme en su corazón para toda la eternidad. No tengo que jamás verla más a ella por lo que fue, por los pecados que tuvo, por los pecados que Él hizo. Y esa experiencia para nosotros debe ser una experiencia y un punto de alegría,
de saber de que por qué queremos ser preparados para la venida de Cristo, por qué queremos ser un pueblo especial, por qué debemos ser ese pueblo que guarda los mandamientos, porque el Señor quiere justamente poder quitar de nuestra propia experiencia el pecado, limpiarlo, expiarlo para la eternidad, para siempre. Póngase a pensar, ¿qué pasaría si en el cielo los ángeles, su ángel, le vería a usted y supiese que usted hizo una cosa nefasta y ofensiva en la tierra? Está en el cielo, pero la memoria del pecado todavía está en la mente del ángel. Y usted le ve, pero ¿no le daría vergüenza saber de que ese ángel contempló su caída, su vicio, su aspecto íntimo de pecaminosidad? ¿No le daría a usted incomodidad saber de que Dios mismo le ve y se recuerda su pecado? Pero Dios hará una obra magnífica en la expiación, que es borrar de la memoria, y no sé cómo eso será, pero la palabra lo tengo que aceptar por fe, de que va a borrar de la memoria de sí mismo todo recordatorio del pecado de aquel que está redimido. Y esa experiencia es tan hermosa porque no concluye únicamente con los que estamos en este último tiempo. Esa experiencia es la que todo ser humano que ha muerto, desde Adán hasta el momento que Jesús resucite de los muertos, tendrá que también experimentar, y solo se podrá hacer efectivo cuando Cristo termine su obra de intercesión. Cada persona que ahora muere, a hoy mismo, este día, mañana, que muere, todavía tiene conciencia del pecado, todavía tiene memoria del pecado. Pero para poder salir victorioso, sin recordar más del pecado del pasado, sin recordar sus caídas, sus cosas terribles que ha hecho, lo que es tan ofensivo y vergonzoso, es necesario que el pueblo de Dios, la generación del Señor, la última generación, pueda experimentar en el tiempo de expiación del juicio, cuando Cristo termina su obra de expiación. Por esta razón, nos presenta aquí la Escritura del Señor lo siguiente en la cita de Conflicto de los Siglos, la página 607. Ahora, mientras nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio de la cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás no puede encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Esta misma experiencia, amados hermanos, es la que debemos entender, tendremos que tener. No por nuestra propia obra, porque eso va a ser la obra del Señor, pero es una obra que únicamente se puede realizar cuando nosotros vamos a Cristo activamente, actuamos en fe, en entrega absoluta a Él, nos rendimos a sus pies, nos miramos a la luz del Calvario y decimos: Señor, soy pecador y me aferro por la gracia, por su amor infinito, a que me transforme, me cambie, a que me quite ese deseo pecaminoso que Satanás tiene conmigo, a esa tentación que me jala, y le digo: Señor, dame de tu gracia, dame tu justicia, cúbreme, Señor. Dios quiere cubrirte, Dios quiere darte realmente su propia justicia, quiere darte eso que no te cubre solamente por encima, sino que te transforma por dentro, te hace una nueva criatura, te regenera a tal punto que puedes ser declarado un hijo de Dios. Que el Señor nos permita tener esa experiencia, porque el Señor nos dice que Él nos ama y se dio por nosotros para darnos una vida eterna. Que Dios te guarde, es mi oración.